Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Cuando estuve preso, no creí que tuviera alguna oportunidad para salir en libertad, mucho menos la de poder reincorporarme a la sociedad. Aunque acepto que mi crimen no fue tan grave, la corrupción del sistema judicial de mi país se encargó de agravar demasiado mi caso, que con vergüenza acepto, fue estafa a complicidad. Entonces, cuando se me ofreció cumplir mi condena en una granja de una isla en el Pacífico, no lo pensé dos veces antes de alistarme. Soy de origen mexicano, la ubicación de la isla me la reservo, y no es esa que todos conocen como las Islas Marías. Además desearía evitar la mayoría de problemas que me pudieran ocasionar este relato. El caso es que años antes de ser trasladado a la granja, vivía desesperado en prisión. Después de haberme buscado problemas dentro de la cárcel, me metieron a esta jaula en la que nunca se apaga la luz. Estando ahí dentro, realicé algo que jamás había hecho: orar a Dios. Le pedí que me ayudara, no a salir de ahí, sino a buscar el camino de la redención, y es que, hasta ese momento de mi vida, siempre había buscado el camino fácil de ganarme la vida, mismo que sé que no siempre es positivo ni el mejor. Entonces, en ese momento, le pedí a Dios que me ayudara a darme la oportunidad de demostrarme a mí mismo que podía ser mejor, pero Dios no me respondió de inmediato. Cuando estás dentro de esa jaula luminosa, el tiempo pasa de manera distinta, no puedes dormir, ni despertar. Aunque suene estúpido, pierdes la percepción del tiempo, aun cuando le preguntes al guardia cada que te lleva comida, qué hora y día es. Sentí que enloquecería, hasta que de repente, vi llegar a un hombre de traje, cosa que se me hizo extraña, ya que solo el custodio trataba conmigo. Entonces el hombre me llevó con él a una oficina. Yo pienso que él era un abogado influyente o un fiscal, pues me ofreció comida de verdad y hasta un café, no como la basura que dan ahí adentro. Entonces me sentí en el cielo, sobre todo cuando bebí ese café. Juro por Dios, que nunca más he vuelto a tomar uno como ese. El hombre fue quien me ofreció la posibilidad de salir de la jaula, siempre y cuando prometiera mantener una buena conducta y trabajar arduamente. Yo, como me encontraba tan mal, le dije que sí, sin siquiera preguntarle qué era lo que ocurría, o si me dijo en ese momento, no lo recuerdo. Nos llevaron a una docena de reos a un camión que iba bien custodiado por guardias que lucían como civiles. Ahí, como ya había dormido bien, mi estado mejoró bastante, así que le pregunté a uno de los reos que hacia dónde nos llevaban. Él me dijo que nos llevarían a una granja, en una isla, donde nos pondrían a trabajar sin paga, pero con mejores alimentos y mejores habitaciones. En pocas palabras, una jaula mejor. Después de escucharlo, pensé, con que no nos vendan como conejillos de indias, todo estará bien. Pero yo estaba equivocado, pues en esa isla todo fue mejor. Aunque nos tenían bien vigilados, teníamos ciertas libertades. Por ejemplo, nos dejaban caminar por una zona del campo, siempre y cuando estuviéramos reportándonos cada cierto tiempo, y por trabajar ahí, también se nos redujo la condena. E incluso el dueño del rancho de hortalizas nos ofrecía trabajo, siempre y cuando demostráramos ser buenos trabajadores. Yo interpreté esta oportunidad como una respuesta directa de Dios y realmente sigo creyendo que así fue, pues aquí era donde podía demostrar que sí podía redimirme y encontrar esa paz que tanto ansiaba. Al principio no salía a caminar por el campo, sino que me quedaba a realizar trabajos la mayor parte del día. Aun cuando no me tocara, casi no descansaba, ni siquiera en las noches, pues tuve episodios de insomnio, y esto a causa de mi estancia en esa jaula iluminada. En lugar de luchar contra el insomnio, preferí aceptarlo, ya que no era algo de todos los días, pero cuando aparecía, tomaba uno de los libros que nos ofrecían y los leía toda la noche. Me gustaba leer sobre leyendas y mitología. Leí una vez acerca de un dios antiguo llamado Fauno, que tenía patas de cabra y cuernos, lo que me hacía pensar, si no eran estas criaturas aquellas que dieron forma a los demonios que decían ver las personas. Un día,
mientras me encontraba trabajando en el campo, escuché que 2 reos decían haber escuchado el sonido de varios cerdos, animales que por cierto, no había en toda la isla. En el rancho había cabras, caballos, algunas vacas, pero cerdos no. Según supe, el dueño de aquel rancho era judío y consideraba a este animal impuro. No habría sonado extraño que hubieran escuchado esos animales, de no ser porque dijeron haberlos escuchado en lo profundo del campo. Además, la plática no terminó ahí, sino que dijeron haber escuchado otro sonido que no identificaron, pero que era como si el balido de una cabra tuviera este tono que formaba palabras. Yo, que los estaba escuchando, les interrumpí sugiriendo que no estuvieran consumiendo estupefacientes o alcohol, pues bien sabían que cualquier error podía hacerlos que le regresaran a la jaula. Ellos me miraron y me juraron que lo que escucharon fue real y que ni siquiera consumían cigarros ni café, que estaban limpios de cualquier sustancia. Además de que no era la única cosa extraña que habían notado en la isla. Quise preguntarles de qué se trataba, pero en eso se acercó un capataz para separarnos y presionarnos en el trabajo. Entonces se sembró una semilla en mí, la semilla de la curiosidad. No sé cómo explicarlo, y es que, en verdad, ese tipo de temas de origen sobrenatural siempre han sido de mi interés. Entonces comencé a tomar paseos por el campo para ver si acaso era testigo de lo que se contaba entre el resto de reos. Al principio no noté nada, y es que realmente no me adentraba demasiado en el campo, pues con tanta cosa que me había pasado en el sistema penitenciario, quedas con esta sensación de culpa, de que cualquier cosa que hagas está mal y de que no tienes derecho a hacer cosas en libertad, sin sentirse observado. Pero poco a poco fui recobrando mi sentido de libertad y comencé a realizar paseos más largos y a trabajar solamente lo que me tocaba, pues para ese entonces ya había causado una buena impresión. Un día, mientras caminaba hasta una parte del campo que mostraba bastante árboles, escuché el gruñido de los cerdos, del que habían hablado los reos en las hortalizas. Seguí el gruñido, hasta que topé con una de las mallas de acero que impedían el paso para nosotros los reos a ciertas zonas de la isla. Supe que el sonido provenía del otro lado, y para mi suerte la malla estaba rota en una parte. Me quedé un rato dudando entre desobedecer y salir por aquel orificio, y al final decidí cruzar la malla. Caminando un par de metros y cruzando una arboleda, topé con un corral bastante alto. El tablado impedía la vista. El gruñido de los cerdos era demasiado fuerte, lo que me decía que estos eran de gran tamaño. Le di la vuelta al corral, hasta que encontré un agujero en el tablado. Entonces vi hacia adentro. Eran unos animales de un tamaño descomunal. Dentro apestaba a animal muerto, y vi que los cerdos estaban comiendo una especie de carne con huesos. Me alejé del corral. Me sentía confundido. No sabía qué sentido tendría dejar un corral ahí lejos del rancho, en medio de la nada, además porque los alimentaban con carne y no con sobras de alimento o cereales. De pronto, escuché el sonido de una flauta. Entonces corrí a esconderme entre los árboles. En eso vi a 2 sujetos que no había visto antes, ni en la granja, ni en la isla. Llevaban 2 cajas de plástico, rebosantes de despojos de carne. Me quedé quieto mientras ellos hacían su trabajo, pues no sabía realmente si yo debía de ver eso, así que para evitarme problemas, me quedé quieto hasta que se fueron, y enseguida me alejé corriendo de vuelta a la granja. Cuando regrese, no hablé con nadie acerca de mi hallazgo, pues no sabía si al contar lo que vi, me metería en problemas. Sin embargo, mi cabeza no dejaba de preguntarse, ¿con qué finalidad se alimentaba con carne a aquellos cerdos? ¿Y por qué se les mantenía ahí, en medio de la nada? Aquella noche estuve despierto hasta altas horas de la noche. Leía con la ayuda de una vela. Era un libro sobre mitología grecorromana, donde se mostraban algunas figuras de dioses antiguos de apariencia bastante aterradora. Esto incrementó mi pensamiento acerca de que esas criaturas fueron probablemente aquellas que fueron llamadas demonios. Al final no supe, pero la acumulación de noches en vela hizo estragos en mí, dejándome dormido hasta cerca del mediodía. No entiendo por qué no me despertaron los capataces de la granja, y si tal vez lo hicieron, ni los escuché.
Cuando me puse de pie y salí de mi barraca, escuché un alboroto proveniente de una de las casas de los trabajadores. Los trabajadores estaban separados de nosotros los reos, ellos no dormían en barracas, sino en casas dentro de una finca principal, tenían más privilegios, mejor comida y pues obviamente, un salario. Entonces corrí de inmediato en dirección a la finca, teníamos restringido el acceso a esa parte de la finca, pero aún así, me acerqué hasta la valla que nos impedía el acceso, ahí estaban congregados varios presos, a quienes algunos custodios y capataces de inmediato se echaron para atrás, supe que por eso no me despertaron en la mañana. Pues algo grave había pasado. A nosotros no nos quisieron dar explicaciones, si bien nos daban más libertad que en la prisión, no era lo mismo, escuché decir a un par de reos, que alguien de los trabajadores había muerto de una manera horrible. Al parecer un animal se comió parte de su rostro y sus extremidades más blandas. No se sospechó de ninguno de nosotros, quién sabe por qué, pero esto sumaba un misterio más a lo que comencé a notar en esa isla. Lo que sí es que a partir de ese macabro incidente, la vigilancia hacia nosotros aumentó, y hasta se nos restringieron los paseos a la zona del campo que teníamos acceso. Esto causó que entre los reos hubiera malos comportamientos, y no eran algo natural, era como si un brote de violencia sin sentido se posara entre ellos. Por ejemplo, un día mientras nos encontrábamos cosechando unas bayas, uno de los reos se levantó de pronto y comenzó a golpear con mucha fuerza a otro, mandándolo grave a la enfermería. Uno de los reos era un señor ya muy mayor, había sido sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, una religión no tan popular en México, y estaba preso de por vida, así que cuando le dieron la oportunidad de vivir en una pseudo libertad en la granja, eligió esto. Su crimen es demasiado fuerte como para escribirlo aquí, no lo juzgo, y su nombre era Isaías. Isaías comenzó a entablar una buena amistad conmigo, esto a causa de que un día me observó mientras leía, entonces para sacarme plática, comenzó a hablarme sobre creencias antiguas, mitología y esas cosas. Él me dijo un día que ninguna religión vale una sola gota de sangre, y en esencia, toda religión era edificada sobre el cuerpo del profeta, entonces olía a muerte y terminaba atrayendo aquello que se deseaba alejar, el mal. Yo no entendía por qué me decía esto, pero luego me explicó que algo muy malo estaba ocurriendo en la isla, que ya lo había sentido desde el primer día que puso un pie, y al ser uno de los reos que llevaba más tiempo en la isla, había sido testigo de un sinfín de cosas, pero que, aunque llevaba ya mucho tiempo sospechando, que aquel lugar era el refugio de una secta maligna, que hicieron algo que se les salió de las manos, y ahora todos corríamos peligro. Él no decía no sentir miedo, pues toda su vida la dedicó a prepararse para la muerte, pero que se temía que la muerte no era lo que más debíamos temer, porque había cosas peores que la muerte. Isaías me despertó mucha confianza, así que le conté lo que vi aquella vez en el campo, le hablé de los cerdos que eran alimentados con carne y huesos, esto lo asustó demasiado, y su manera de reaccionar fue quedarse en silencio, mientras que colocaba su mano derecha en su boca, como si deseara callar algo. Luego se puso a dar pequeñas vueltas en círculo. Luego comenzó a decirme que lo que estaba ocurriendo era peor de lo que pensaba, que si fuera un hombre libre se iría de inmediato de esa granja, pero ya había afirmado que pasaría el resto de su vida en aquel lugar. Cuando yo le pregunté sobre lo que pensaba acerca de los cerdos en medio de la nada, y él me contestó que estaba mejor sin saber lo que él pensaba, pero que se mantuviera alejado de ese lugar y del campo en general, preferí no incomodar, así que no volví a cuestionarlo, y antes de dejarlo, se puso a realizar sus oraciones en griego, idioma que me daba un poco de miedo. Pasaron un par de días, cuando nuevamente ocurrió algo siniestro. En esta ocasión traían a uno de los reos sin un par de extremidades, se había desangrado hasta morir, como la mayoría de reos que estábamos ahí. Éramos prácticamente perros de la calle, sin familia, sin personas a quien realmente les importáramos. La muerte del reo pasó sin revuelo. Yo en cambio sí comencé a sentirme preocupado,
por lo que hablé con uno de los custodios, solicitando hablar con el hombre que me trajo, y el custodio me dijo que el hombre vendría dentro de un mes, que se lo comunicaría. Yo me imaginé que ese sujeto era una especie de inversor que se llevaba algo de ganancia con nosotros. Un día, escuché de boca de dos reos, haber estado en un campo llano, donde algún tiempo se quiso sembrar trigo. Estando ahí, escucharon un golpeteo de tambores y el sonido de una flauta. Atraídos por ese sonido, se acercaron, y lo que vieron fue descrito como una completa locura. Dijeron haber visto al demonio, con sus patas de cabra, cuernos, y estaba alimentándose de lo que parecía ser un cerdo gigantesco. Luego el demonio se percató de su presencia, y al mirarlo se echó a reír. Este par de reos corrieron, pero dicen haber escuchado como el diablo los perseguía, pero que escuchaban algo más aparte del sonido de la flauta y el tambor, que era como sonidos de placer, dolor y sufrimiento al mismo tiempo. Ellos solo pudieron llamar a aquello como puro pánico. A estos reos, que eran mis compañeros de litera, les comenzó a ocurrir algo muy extraño. Después de su encuentro con el supuesto diablo en el campo, por las noches los escuchaba llorar. También se levantaban dando gritos de desesperación. Luego me hablaban, pues por alguna extraña razón, decían que yo les hacía sentir un poco de seguridad. Esto a causa de mi fortaleza de carácter. Me contaban que después de su encuentro, les daban episodios de pánico, sentían terror hacia la nada, sentían miedo a la muerte o a volverse locos, y les daba una taquicardia terrible, además de que no paraban de sudar, aun cuando estuviera haciendo frío. Nadie los atendió, por lo regular en prisión no te hacen caso, y aprendíamos a realizar remedios caseros y a curarnos con hierbas, pero pese a que varias personas intentaron darles algún remedio para su mal, no logramos hacer que mejoraran. Entonces le pedí a Isaías que por favor hiciera algo por ellos, alguna oración, un exorcismo, cualquier cosa. Isaías dijo que haría lo que fuera posible, pero después de haber escuchado que comenzaron a estar mal, justo después de haber visto a ese ser con patas de cabra y cuernos, no pintaba nada bien. Durante su formación de sacerdote ortodoxo, le tocó viajar a Grecia, donde escuchó sobre Fauno, un antiguo semidios griego, que, durante la antigüedad, los campesinos decían haberlo encontrado y después de su encuentro, su destino no era muy optimista, pues morían o enloquecen, cosa que era peor. Pasaron unos meses y se llevaron al par de hombres, y no supe más de ellos. Como yo era el único que se mostraba saludable y sensato de mente, me comenzaron a encomendar algunas responsabilidades, siendo una de estas, la de dar de comer a los chivos. Un día se perdieron un par de chivos. Esto no ocurrió durante mi guardia con los animales, pero uno de los custodios me encomendó salir a buscarlos al campo. Entonces caminé por un largo tramo, dejando atrás la zona que nos tenían permitida, pero llevaba permiso, entonces no me metería en problemas al menos por eso. Hacía un sol muy fuerte, tan fuerte que me hizo mantener los ojos semicerrados. En eso escuché los balidos de una de las cabras. Entonces descubrí un monolito de madera, que acercándome a él, noté que mostraba tallados unas extrañas figuras, hombres con cuernos y patas de animales. Entonces los balidos de la cabra se hicieron más fuertes, parecía como si alguien la estuviera atacando. Entonces dejé atrás el monolito, y siguiendo el lamento del animal, comencé a escuchar ese sonido de flauta y tambor. Unos pasos más adelante, estuve frente a frente con algo que no puedo llamar más que una completa locura. Frente a mí estaba una bestia de más de 2 metros, no sé ni cómo describirla, pues el pánico me dominaba, pero recuerdo que la mitad de su cuerpo estaba cubierto de vello y sus pies eran pezuñas, tenía cuernos. Y estaba mancillando el cuerpo de una de las cabras, mientras se alimentaba de la otra. En eso me volteo a ver, y echándose a reír, me arrojó la cabeza del animal que cargaba en sus manos. Comencé a temblar descontroladamente y caí de rodillas. La música, la criatura, todo en conjunto me calaba en el cerebro. Sentí lo que era enloquecer. Mas el instinto de supervivencia me dominó. Escuché las pisadas de la criatura, y no me iba a dejar asesinar. Me eché a correr sin ninguna pausa,
corrí como jamás lo hice antes en mi vida, y cuando llegué de nuevo a la granja, me desmayé, no sé si por el cansancio o por impacto de lo que vi. Cuando recobré la conciencia, habían pasado 2 días, estaba en una barraca aparte, y cuando abrí los ojos, Isaías estaba conmigo, le conté todo lo que había visto, y mientras lo hacía, no podía evitar temblar descontroladamente, pero Isaías me dijo que callara, pues todo lo que vi fue solo a causa de la fiebre. Pues al parecer había epidemia en la granja. Se me hizo bastante extraño que no creyera en mi historia, pues él era mi único amigo ahí. Preferí callar y no contarle a nadie lo que me había ocurrido. Después de eso, intenté continuar realizando trabajos extras, pero nuevamente me daban esos ataques de pánico incontrolables, en las noches despertaba gritando. Lo que me causó muchos problemas con los demás reos. Entonces volví a presentar crisis de insomnio y en las noches no podía ni leer, pues de vez en cuando venían a mí los ataques de pánico, a veces en la noche, viendo la oscuridad, sentía demasiado miedo de estar enloqueciendo. Cuando vi al sujeto que consiguió moverme del lugar, me dijo que la sentencia se había reducido, así que me iría de inmediato a ser liberado. Esto fue demasiado inesperado, realmente esperaba cualquier cosa, menos ser de nuevo un hombre libre, pero jamás he entendido el funcionamiento del sistema penal en México o el mundo. Me despedí de Isaías, prometiendo mantener comunicación por correspondencia, y al salir de prisión, me metí en un programa en el cual te conseguían empleo, pues cuando tienes en tu historial que estuviste preso, no es tan fácil que te contraten. Me contrataron en un autolavado, y como no tenía familia, ni amigos, entonces pedí permiso de pasar algunas noches en el autolavado, a cambio me ofrecía hacerme responsable de la limpieza de los baños y oficina, con un gran esfuerzo, pues no me sentía del todo bien, los ataques de pánico continuaban. Y mis pesadillas eran cada vez más vividas y aterradoras. Una vez que me había establecido en un cuarto de vecindad, comencé a escribirle a Isaías, de quien obtuve respuesta de inmediato. Me hubiera gustado conservar sus cartas, pues pudiera transcribir cuanto me dijo. Desgraciadamente no lo hice, aún así, recuerdo mucho de lo que nos dijimos. En su primera carta me pedía disculpas por no haberme creído cuando le conté sobre mi encuentro con el demonio en el llano, pero decía que en ese momento sentía miedo, además en ese momento sospechaba de algunos reos, pues desde antes de que yo llegara, él tenía sospechas de que entre los trabajadores y algunos de los dueños se llevaban a cabo rituales siniestros que él no esperaba que tuvieran resultado, pero justo cuando yo llegué, los rumores acerca de algo siniestro acechando en los campos incrementaron. Aún así no se imaginaba lo que ocurría hasta que no le conté yo acerca del corral de cerdos en medio de la nada. Mi contestación para él fue hablarle sobre el estado que me invadía, que, pese a ya no estar en aquel lugar, seguía presentando continuos ataques de pánico, terrores nocturnos que temía por mi mente, pues cada vez me costaba más intentar parecer una persona normal, pues la mayor parte del tiempo sentía miedo de estar solo. Y a veces escuchaba ese maldito sonido de flautas y tambores en mi cabeza, le confesaba que me daban ganas de irme a encerrar a un manicomio, y de hecho, si no mejoraba lo intentaría. En su próxima carta, me recomendó acudir a una iglesia ortodoxa en Ciudad de México, donde conocí a su amigo, quien aparte de realizarme una serie de rituales, me ha recomendado acudir con un psiquiatra. En la última carta que recibí de Isaías, supe que estaba enfermo de gravedad, me decía que no creía que le quedaran muchos días de vida, y que las cosas en la granja ya se habían calmado, pues al parecer las personas que liberaron aquel ente o demonio, habían abandonado la isla, llevándose el mal con ellos. El doctor fue quien me recomendó que lo mejor para superar todo el trauma vivido, redactara esta historia, intentando recordar todos los detalles. Espero algún día poder despertar sin la necesidad de gritar. Mi nombre es Daniel y a los 7 años, compartía una vida nómada junto a mi padre. Él era un hombre sin educación formal,
pero con una voluntad inquebrantable de brindarme lo mejor que podía. La razón de nuestra vida errante se remontaba a mis primeros recuerdos. Mi madre, en un día sin previo aviso, había empacado sus cosas y se había ido de nuestras vidas. Yo tenía apenas 4 años y mi mente infantil no podía comprender completamente la razón detrás de su partida, hasta hoy los detalles de su rostro y su voz se desvanecen en la nebulosa de mis recuerdos, dejándome con la sensación de un vacío que el tiempo no ha logrado llenar. Vivir en la calle fue una constante para nosotros, un recordatorio doloroso de la crueldad del mundo. Las noches heladas y las jornadas interminables de búsqueda de refugio se convirtieron en algo normal. Sin embargo, la vida a veces da giros inesperados y una oportunidad laboral para mi padre surgió como un rayo de esperanza en nuestra existencia. La oferta provenía de un cementerio, un lugar donde las almas descansaban en paz, pero que albergaba mucho misterio. Mi padre fue contratado como velador, un trabajo que ofrecía una paga fija y la posibilidad de vivir en un pequeño cuarto en las instalaciones del Camposanto. Parecía un regalo del destino, una oportunidad de cambiar nuestras vidas. Mi infancia se mezclaba entre las tumbas, ayudando a mi padre en sus quehaceres diarios. Los días pasaban entre risas y juegos solitarios entre las lápidas. Mientras mi padre trabajaba diligentemente en mantener el lugar en orden, aquel cementerio era vasto, con senderos serpenteantes que se perdían en la oscuridad. Un día, mi curiosidad infantil me llevó más allá de los lugares que conocía. Me aventuré hacia las tumbas olvidadas, donde la decadencia se apoderaba de cada piedra y la maleza se enredaba entre las cruces. Entre aquel abandono, una tumba en particular capturó mi atención. Descansaba en silencio y en su superficie yacía un trompo de madera. Recordando las palabras de mi padre sobre no tomar nada de las tumbas, resistí la tentación de agarrar el antiguo juguete. Sin embargo, mi atención fue desviada por un susurro infantil. «Hola», pronunció una voz suave y melodiosa. Al girarme, me encontré con un niño más alto que yo, de unos 8 o 9 años. El niño era extraño, su apariencia desafiaba la lógica de mi joven mente. Vestía pantaloncillos cortos y una playera con líneas horizontales desgastadas, como si hubiera pertenecido a otra época. Su piel era realmente pálida, destacaba en contraste con sus labios amoratados y sus ojos ligeramente hundidos. A pesar de su extrañeza, la conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si fuéramos amigos de toda la vida. Nunca juzgué por la apariencia y en aquel momento solo veía a un niño que necesitaba compañía. Juntos exploramos rincones oscuros del cementerio, compartimos historias y reímos entre las lápidas olvidadas. Corríamos y jugábamos como dos almas libres en un mundo aparte. Damián se movía con una gracia peculiar, como si estuviera más en sintonía con el viento que con la realidad que compartíamos. Era la primera vez que tenía un compañero de juegos y la dicha de esa experiencia hacía que mi corazón latiera con un ritmo acelerado. Exploramos rincones inexplorados del cementerio. Cada tumba se convertía en una estación para nuestras travesuras infantiles. Nos reíamos, compartíamos secretos y durante un breve respiro en la tarde, nos sentamos en el césped, disfrutando de la compañía del otro. Y aquella tarde, el sol descendía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados. Mientras charlábamos sobre banalidades, me di cuenta de que la forma en que Damián hablaba era peculiar. Hablaba como cualquier niño, pero sus palabras resonaban de una manera diferente. Mientras compartía historias sobre programas de televisión y eventos actuales, noté que Damián parecía desconocer muchas cosas. Los temas que él sí conocía eran de épocas pasadas, como si estuviera atrapado en un tiempo lejano. Intrigado, pero sin querer perturbar la felicidad del momento, opté por no profundizar en sus respuestas. Mi mente infantil no permitía cuestionamientos más allá de la superficie. Quería conservar esta amistad recién descubierta y las preguntas incómodas podían esperar. Cuando le pregunté dónde vivía, Damián esquivó la pregunta con una respuesta evasiva, mencionando que vivía cerca. Su respuesta me desconcertó, pero mi deseo de tener a alguien con quien compartir mis días superaba cualquier sospecha.
cambiamos de tema y continuamos charlando en medio de la tranquilidad del cementerio. La tarde avanzaba y en ese momento, la voz de mi padre resonó a lo lejos, llamándome para la cena. Invité a Damián a acompañarme, pero su reacción fue sorprendentemente negativa. Declinó mi oferta con un gesto decidido, como si hubiera algo que parecía saber que yo no. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Damián se puso de pie y corrió adentrándose más en el cementerio, hasta que en un momento lo perdí entre las lápidas. Quedé ahí, observando cómo su figura se desvanecía en la vastedad del camposanto. Mi mente infantil no se permitió preocuparse demasiado. Después de todo, había muchas cosas en la vida de un niño que escapaban a la lógica de los adultos. Durante la cena, decidí compartir con mi padre la extraña amistad que había forjado con Damián. Al describir las características peculiares de mi compañero, como su piel pálida, labios amoratados y ojos hundidos, mi padre arqueó una ceja con incredulidad. Pensó que Damián no era más que un amigo imaginario. Un producto de mi imaginación infantil que se manifestaba en las sombras del cementerio. Pese a mi insistencia en la realidad de Damián, mi padre solo sonrió y asintió. Como acostumbrado a las historias fantásticas de su hijo, no podía culparlo. Las características de Damián parecían casi surrealistas y la idea de un amigo imaginario parecía una explicación más plausible para un adulto. Al día siguiente, mientras jugaba en el cementerio, me encontraba lanzando piedras cerca de un antiguo pozo, una reliquia del pasado que ya no servía más que como parte del paisaje. Mientras caminaba por el filo del pozo, sentí un empujón ligero que amenazaba con desequilibrarme y hacerme caer. Cuando miré hacia atrás, me encontré con Damián, quien reía de manera casi maliciosa. Mi indignación surgió de inmediato y le expresé que no era gracioso y que casi me había lastimado. Damián, sin inmutarse, restó importancia al incidente, asegurando que no fue para tanto y que no me había pasado nada. Ignorando las señales de peligro, Damián cambió rápidamente el tono de la conversación y anunció que tenía algo genial para mostrarme. Sacó una vieja resortera, un objeto que yo nunca antes había visto. Mi curiosidad eclipsó momentáneamente la experiencia previa y me sumergí en la emoción de descubrir algo nuevo. Intenté usar la resortera por mi cuenta, pero mis intentos resultaron en tiros torpes y sin dirección. Damián, sintiéndose todo un experto, tomó la resortera con confianza y aseguró tener un buen tino. Buscó un blanco entre las tumbas, rechazando mis sugerencias de apuntar a flores, lápidas o árboles cercanos. De repente, su mirada se detuvo en un gato que paseaba con tranquilidad entre las tumbas. Sin poder detenerlo a tiempo, Damián apuntó a la criatura y lanzó la piedra con una precisión impactante. La piedra golpeó al gato en el ojo, en un acto de violencia inesperada. La escena se volvió surrealista mientras el gato yacía en el suelo, herido y sufriendo por el acto impulsivo de Damián. La sangre se mezclaba con la tierra, creando un cuadro macabro en medio de la quietud del cementerio. Mi amigo, aparentemente indiferente al sufrimiento que había causado, mostró una sonrisa de satisfacción. El impacto de lo que acababa de presenciar se apoderó de mí. La inocencia que había caracterizado nuestros juegos desapareció en un instante, reemplazada por la cruda realidad de la violencia. Mi amigo había revelado un lado oscuro que desafiaba toda comprensión. El gato, ahora herido e indefenso, era un recordatorio palpable de las fuerzas malévolas que habían estado operando en las sombras del cementerio. La entidad que se aferraba a Damián parecía revelarse a través de aquel acto cruel, mostrando una faceta de maldad que superaba cualquier explicación racional. El silencio se apoderó del lugar, solo interrumpido por el sufrimiento del pobre animal. Miré a Damián, quien continuaba observando la escena con indiferencia, como si aquello no tuviera mayor importancia. La realidad de mi situación se hundió en mí con fuerza y el terror de lo desconocido se convirtió en una sombra palpable que me envolvía. Después de unos minutos de estar paralizado, observando al gato herido en el suelo, mi mente se debatía entre la incredulidad y la angustia. Damián, por su parte, se limitó a decir que no había sido su intención herir al animal, insistiendo en que solo buscaba asustarlo, y aunque sus palabras sonaban sinceras,
Una sombra de duda se aferraba a mi mente. Aquella afirmación no terminaba de convencerme, sin embargo, mi mente no tenía claro qué hacer en ese momento, mis emociones oscilaban entre la ira y el desconcierto, pero me faltaba la capacidad de comprensión, para procesar la complejidad de la situación. ¿Cómo podía alguien que parecía ser mi amigo causar tanto daño sin razón aparente? El resto del día transcurrió en un extraño silencio tenso. Mientras caminábamos por el cementerio, la confianza que antes había depositado en Damián se vio fracturada y la sensación de complicidad que compartíamos se desvaneció como una sombra que se desliza entre las lápidas. En varias ocasiones Damián intentó que olvidara lo ocurrido con el gato, insistiendo en que no fue a propósito. A regañadientes, permití que sus palabras desvanecieran mi sospecha momentáneamente. La inocencia de mi mente infantil se aferraba a la creencia de que nadie podía actuar con malicia, especialmente alguien a quien consideraba un amigo. Caminábamos entre las tumbas, pero ahora cada paso era un recordatorio de la fragilidad de la confianza, la risa alegre que solíamos compartir. Se tornó en un eco desvanecido en la penumbra del camposanto. En un intento por recuperar la normalidad, Damián se detuvo frente a una lápida y comenzó a leer el nombre grabado en ella. Al observar detenidamente, recordé que pertenecía a un hombre que había fallecido a causa de un disparo en la cara, o al menos eso había escuchado durante su entierro. La macabra coincidencia entre la historia de la lápida y el destino del gato no pasó desapercibida. Cuando se lo comenté a Damián, con una frialdad que no había mostrado antes, comentó que el hombre probablemente había quedado como el gato. Una risa demoníaca brotó de sus labios, resonando entre las tumbas como una melodía perturbadora. El comentario y la risa resonaron en mi mente como un eco siniestro, despertando una incomodidad que se arrastraba desde lo más profundo de mi ser. Aquella revelación fue el punto de quiebre para mí. La barrera que sostenía mis dudas se resquebrajó y una sensación de repulsión se apoderó de mi ser. Decidí alejarme de Damián, sintiendo la necesidad de escapar de la oscura sombra que proyectaba sobre mí. Mientras me alejaba, pude escuchar cómo Damián aseguraba que yo era un aburrido. Aquellas palabras resonaron en el aire, mezclándose con la risa maliciosa que aún reverberaba entre las lápidas. La sensación de haber perdido algo irreemplazable se apoderó de mi corazón. Pero también emergió un instinto de autoconservación que me impulsaba a huir de la presencia inquietante de mi antiguo amigo. La tarde caía sobre el cementerio, teñiendo el horizonte con tonos dorados y púrpuras. Mientras me alejaba de Damián, la realidad de lo que había presenciado se asentaba en mi mente. El juego infantil que compartimos se desmoronó, revelando una oscuridad que mi inocencia no podía comprender por completo. La atmósfera pesada del cementerio se aferraba a mi mente. Incluso cuando regresé a casa, mi padre notó mi silencio, pero cuando me cuestionó sobre lo ocurrido, negué cualquier problema. Una parte de mí temía ser reprendido, incluso sabiendo que no tenía responsabilidad en el incidente con el gato. Mis pensamientos oscilaban entre el miedo y la confusión, mientras intentaba procesar la revelación oscura de Damián. La noche cayó sobre nosotros y me dirigí a la cama, con la esperanza de encontrar refugio en el sueño. Sin embargo, la inquietud persistía y a mitad de la madrugada, desperté con una urgencia de ir al baño. La oscuridad de la noche envolvía la pequeña habitación que compartía con mi padre y un temor latente se apoderaba de mí. Mientras consideraba salir. Aunque la necesidad de aliviar mi vejiga era abrumadora, el único baño disponible estaba afuera de nuestro cuarto prestado. Mis pasos titubeaban mientras salía, consciente de los sonidos nocturnos que resonaban en el aire. El silencio del cementerio parecía una sinfonía de misterios y susurros que me ponían los pelos de punta. Al caminar de vuelta al cuarto después de cumplir con mi necesidad, la madrugada avanzaba y el silencio se apoderaba de todo el camposanto. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, cuando escuché una voz inconfundible. Damián estaba ahí a mi lado, en la penumbra de la noche. El temor me invadió mientras cuestionaba cómo había entrado, ya que a esa hora las puertas del cementerio se encontraban cerradas. La respuesta de Damián fue evasiva, ignoró mi pregunta y en su lugar
Aseguró tener una sorpresa para mí, una disculpa por todo lo sucedido esa tarde, según él. A pesar de mi resistencia interna, Damián tomó mi mano y comenzó a guiarme. La piel de su mano estaba gélida, casi inhumana, enviando escalofríos por mi brazo. El miedo se mezclaba con la curiosidad, mientras me dejaba llevar por aquel ser en la oscuridad de la madrugada. Caminamos en silencio a través de los pasillos del cementerio. La luna lanzaba su pálida luz sobre las lápidas, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. La presencia de Damián era un recordatorio constante de la conexión oscura que compartíamos, y su voz resonaba en la quietud de la noche. A medida que nos acercábamos a un área particular del cementerio, la atmósfera se volvía aún más tensa. Damián se detuvo frente a una lápida en particular y con una expresión inexpresiva, leyó el nombre grabado en ella. La sorpresa que prometió revelarse estaba gestando en la oscuridad y mi corazón latía con una mezcla de temor y terror. La lápida pertenecía a alguien cuyo rostro había sido borrado por los estragos del tiempo. Sin embargo, podía verse que no había vivido mucho tiempo. Mi mente luchaba por comprender la realidad de lo que estaba ocurriendo. Damián, con una sonrisa aterradora, se apartó de la lápida y se dirigió hacia un punto específico entre las tumbas. Su mano fría seguía aferrada a la mía mientras avanzábamos hacia un rincón oscuro del cementerio. La sorpresa que prometía parecía estar a punto de revelarse en la penumbra de la noche. Aunque mi mente infantil no podía comprender por completo las implicaciones de lo que estaba a punto de suceder, la sensación de estar atrapado en una trama más grande y oscura se apoderaba de mí. La noche se estiraba en un suspenso inquietante, mientras Damián y yo nos adentrábamos en la oscuridad del cementerio, sin saber lo que me esperaba. Caminamos en silencio, hasta llegar al lugar donde nuestras vidas se cruzaron por primera vez, el sitio de las tumbas olvidadas. La luna lanzaba su luz sobre las lápidas. Nos detuvimos frente a la tumba que albergaba aquel viejo trompo de madera, el mismo que había capturado mi atención en mi primer encuentro con Damián. Damián observó la tumba un momento, antes de revelar que su padre dejó ese trompo ahí. Sin embargo, la declaración que siguió me sumió en una confusión aún más profunda. Dijo que odiaba ese trompo, pero las razones detrás de ese odio permanecían en el misterio. Cuando traté de comprender, se ignoró mi pregunta de nuevo, dejándome en desconcierto. En lugar de responder a mi pregunta, Damián compartió un detalle perturbador. Dijo que su padre se había enterado del cómo había muerto, antes de agregar que todos habían creído su historia acerca de caer por la barranca. El ambiente se volvió helado en ese momento y un escalofrío recorrió mi espalda. La relación entre la tumba y el trompo se volvía cada vez más insondable. La tensión en el aire se palpaba y el miedo se apoderó de mí. Cuando decidí sugerir que era mejor que volviera a casa, antes de que mi padre se diera cuenta de mi ausencia. Sin embargo, su respuesta fue inesperada y aterradora. «Todos le creyeron que me caí por la barranca», exclamó con un tono que traspasó la quietud de la noche. Cuando Damián pronunció esas palabras, lo miré directamente a los ojos. La luz de la luna iluminó su rostro, revelando rasgos que se volvían más fuertes, casi cadavéricos. Lo más horrendo eran las marcas en su cuerpo, moretones, golpes y rastros de sangre. Detrás de su cabeza, una herida profunda parecía casi partir su cráneo en dos. El miedo me envolvió y corrí sin mirar atrás. La risa demoníaca de Damián resonaba en mis oídos, mientras escapaba de la oscura presencia que había revelado su verdadero rostro. Desde aquel día, me juré a mí mismo no separarme de mi padre, temeroso de volver a encontrarme con Damián. Afortunadamente, unos meses después, mi padre decidió inscribirme en la escuela, liberándome de pasar días enteros en el cementerio. El tiempo pasó y nunca volví a ver a Damián. Sin embargo, la experiencia traumática que viví aquel día se quedó grabada en mi memoria como una sombra persistente. Aunque los años pasaron y la vida me llevó por diferentes caminos, el recuerdo de Damián y su revelación macabra permaneció conmigo. Aquella amistad perturbadora, tejida entre las lápidas olvidadas y los secretos oscuros, dejó una cicatriz en mi alma que el tiempo no pudo borrar. La noche en el cementerio se convirtió en un capítulo oscuro de mi infancia,
un relato que guardo en lo más profundo de mi ser. Jamás pude olvidar la risa demoníaca de Damián, ni la imagen de su rostro casi cadavérico. Aunque el tiempo avance y la vida continúe, sé que esa experiencia siempre permanecerá como un recordatorio de que hay secretos oscuros que acechan en las sombras, esperando revelarse a aquellos que se aventuran demasiado lejos en la oscuridad. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.